Y yo creo que hay una idea que vuelve una y otra vez cuando uno intenta entender este tiempo, ¿no? Estos tiempos que corren. El problema más grande no es que el mundo está cambiando. El problema más grande es que Occidente, y nosotros, por arrastre, se acostumbró a opinar del mundo sin entenderlo. Nosotros, me refiero a general, ¿no? Porque uno a veces cuando escucha algunos análisis, te quedas pensando, ¿no? ¿Cómo puede ser que con todo lo que está pasando que no se entienda cabalmente? Y eso, esta no comprensión en política internacional, no es un tema menor, ¿eh? Yo creo que es una forma, y perdón que sea tan cruda, de suicidio lento. Porque cuando vos no entendés o no comprendés al otro, no solo te equivocas, sino que terminás reaccionando mal, tomando decisiones malas y por supuesto pagando carísimo. Quiero aclarar que algunos se enojan conmigo porque yo digo, bueno, Marcelo lo dijo. Pero ese tema, Marcelo viene marcando desde el 2008 por lo menos. Cuando en aquel entonces muchos repetían que China era la fábrica barata y nada más. Y lo que se veía venir era exactamente lo que está pasando hoy, ¿no? China dejó de ser un capítulo económico y pasó a ser una civilización que vuelve a ocupar un lugar central. ¿Se acuerdan con nuestro querido amigo Gustavo Girado, el economista, que Marcelo decía, China se está posicionando el yuan, está tratando de posicionar en una canasta de monedas internacional y el dólar va quedando cada vez de lado. Tardó 3 años en decir, bueno, está bien, tenía razón Marcelo. Pero hay que entender que eso no fue una cuestión de magia, ¿no? No fue por osmosis. No fue por el autoritarismo que muchos se adjudican a China, como muchos les gusta simplificar, sino porque China tiene una estructura mental, una relación con el tiempo y una disciplina social que no encajan con la mirada de nuestro mundo. Para empezar, hay algo que es muy claro y pocos lo asumen. No sé por qué se sentirán que le hiere el orgullo, pero es una realidad y es la soberbia occidental, ¿no? Durante demasiado tiempo se miró a Asia o a África o India como si fueran sociedades atrasadas, que tarde o temprano iban a copiar el modelo occidental y ahí sí, recién ahí iban a ser modernas. ¿Se acuerdan cuando se hablaban de esta manera de Asia? Cuando arrancamos en el 2008, Asia era un todo, ¿no? Entonces nosotros empezamos a reducirlo en países, en, en espacios, por ejemplo, China, por ejemplo, el sudeste asiático. Acá no se comprendía, éramos un rara aves en estos tiempos. Y esta mirada que tenían de Asia en general, no solo de China, no solo era ofensiva, sino que era, y es todavía, estratégicamente estúpida. Porque mientras el soberbio, ¿no? Me acuerdo cuando fuimos una vez, eso lo he contado en más de una oportunidad, a la embajada de Vietnam, estoy hablando 2008, 2009, y veíamos los funcionarios argentinos, cómo hablaban con los vietnamitas, que en promedio de altura los argentinos eran un poco más altos, y los miraban y decía, y hablaban de las hojotas de caucho que hicieron posguerra, y los miraban
viste, como diciendo, ay, este pobre país. Y durante 20 años, 2 décadas, Vietnam fue el segundo país en crecimiento en Asia. Y los funcionarios argentinos los miraban con tanta soberbia, a los gritos, porque yo decíamos, nos reíamos, somos extranjeros, pero no sordos, porque al extranjero se tiene esta costumbre de hablar, de gritar cuando no entiende el idioma en realidad, ¿no? Entonces, mientras se dedica a subestimar los países de esta manera, ¿qué hacen ellos? Ellos trabajan, ellos aprenden, planifican, avanzan, ¿sí? Y si uno quiere entender a China, y lo hemos dicho una infinidad de veces acá en Humo y Espejos, ¿sí? Lo primero que tiene que abandonar este gesto de superioridad automático, ¿sí? No se puede aprender con desprecio. Aprender exige el reconocimiento, poner en modo escucha y escuchar algo que hoy está muy devaluado, ¿no? Con humildad. Humildad no como una virtud sentimental, sino como una herramienta de supervivencia. Porque si vos no entendés al otro, el otro te pasa por arriba sin necesidad de disparar un tiro. Y yo creo que acá aparece el punto clave, ¿no? Que queda atrapado muchas veces en estas consignas que escuchamos todos los días, en estos eslogans, y es la relación con el tiempo. Acá en los Occidente estamos entrenados para pedir una recompensa ahí al toque. Hacemos un esfuerzo y queremos el resultado ya. Si no llega, ¿qué pasa? Nos frustramos. A punto de suicidio, te agarra un bajón ya, querés un resultado ya. Y en muchas culturas orientales, y China es un ejemplo clave de esto, el tiempo se piensa a largo plazo. Se planifica para décadas, más se planifican para generaciones, se planifican a un siglo. Si puede, ellos pueden sembrar algo sin la necesidad de ver el fruto en la propia vida. O sea, ellos planifican no para sí, para sus hijos, para sus nietos, para sus bisnietos, ¿no? Y este rasgo chino, asiático, si se quiere, que parece filosófico, es político, es económico y es estratégico. Porque ahí, donde uno corre, ¿no? Atrás del impacto del fin de semana, el otro construye acumulación histórica. Por eso a China no se la entiende solo con las cifras de comercio, con debates de coyuntura. Hay que entender su memoria larga, su idea de continuidad, su sentido civilizatorio. China no se piensa a sí misma como un país nuevo, aunque durante muchos años se trataba como país emergente que está intentando entrar al club. Ellos ahí en el fondo, en su realidad, se piensa como una civilización que atravesó un periodo de humillación, ¿no? Estos 100 años de la guerra del opio, si usted se acuerda, que sobrevivió, se reordenó y ahora vuelve al lugar que considera natural. Este es un orgullo nacional, que no es una propaganda, sino que es parte de su identidad. Y ahí va otro dato que quizás mucha gente no lo sabe, ¿no? Buena parte de lo que Occidente creyó saber sobre China, especialmente en el siglo XIX, vino filtrado por ese tamiz anglosajón. Es una mezcla de exotización, ¿no? De racismo, de caricatura y reducción mercantil. Si la imagen que uno tiene del otro nace de una distorsión, como en este caso de la distorsión occidental, después, claro, uno no debería sorprender cuando uno no lo entiende.
No es que China sea incomprensible, chicos. Es que nos enseñaron mal a mirarla. Esta es la realidad. Entonces, breve, ¿qué pasó en términos históricos? China fue debilitada, China fue fragmentada, fue explotada, hubo una presión enorme para convertir en una especie de tarta para repartir. Sin embargo, escapó de este destino. Por supuesto que pagó costos internos durísimos, atravesó crisis tremendas, pero logró reconstruirse. Cuando hoy se habla de su fuerza económica como si fuera un fenómeno inesperado, y hay quienes hablan de esta manera, ahí es donde se nota la falta de cultura histórica. Lo raro no es que China sea grande, lo raro fue su interrupción histórica. Ahora, frente a este ascenso, que ya lo vemos, ¿no? ¿Qué hace Estados Unidos? Entra en una fase en que los historiadores describen siempre igual, que cuando un poder hegemónico empieza a perder el control, ¿no? El control de poder, el control de su hegemonía, el control del tablero, lo primero que se rompe es la brújula externa. Entonces, ¿qué hace? Empieza a actuar con desesperación, con medidas defensivas que no ordenan nada y con una ansiedad que se vuelve peligrosa. No porque Estados Unidos vaya a caer mañana, lo estamos viendo caer de a poquito. Los grandes poderes tienen una inercia que pueden sostenerse por décadas. Si no, porque esta etapa, ¿no? Esta etapa de la caída, donde se comienza esta inercia, empiezan a cometer errores muy seguidos, mucho más seguidos que lo normal. Y estos errores se pagan con guerras, con sanciones, con bloqueos, con conflictos por delegación. Y acá aparece un tercer protagonista, ¿no? Si se quiere, Rusia. Que hoy no es que está apareciendo de la nada Rusia, ¿eh? Rusia llega a este escenario porque entendió a su modo que el mundo entró en una fase de cambio, ¿sí? Hoy un cambio de fase, si se quiere. Y que ya no era viable vivir bajo un orden donde una sola potencia definía las reglas, los castigos y los premios. Rusia, que también tiene su historia y con toda su historia y tradición, con sus miedos, ¿por qué no?, y sus decisiones, entra como un actor central justamente cuando el sistema anterior muestra fisuras que ya no se pueden tapar. ¿Vieron estas grietas que van surgiendo y que uno quiere empezar a tapar, se va abriendo cada vez más? Bueno, esto es Estados Unidos hoy. Entonces, cuando hoy hablamos de Rusia, de que Rusia cambia de estrategia o Moscú va por todo, no lo podemos ver o leer solo como una movida militar. Yo creo que es parte de algo más grande, una reconfiguración de poder global que exige conocer la idiosincrasia de cada actor. Si vos no entendés cómo piensa China, no entendés por qué sostiene ciertas posiciones. Si no entendés cómo piensa Rusia, no vas a entender por qué llega hasta donde llega. Y si vos no entendés cómo reacciona Estados Unidos cuando siente que pierde control y acaba más allá de Trump, tampoco podés entender el clima de riesgo en el que estamos viviendo. Bueno, queda otro actor muy importante en este juego, pero que lo vamos a dejar para otra editorial, que es India, porque ahí también hay otra cultura, hay otra lógica, otro tipo de Estado y otro tipo de tiempo, ¿sí? Pero la idea es la misma. No se puede analizar el mundo como si fuera un partido de fútbol donde vos elegís una camiseta y gritás. No es una cancha el mundo. Esto es mucho más serio. Y la primera obligación, si uno quiere ser libre de la cabeza, si uno quiere ser independiente, si uno quiere pensar por sí mismo, es aprender a conocer al otro y a mirarlo no con nuestros ojos,
a mirarlo con los ojos del otro. Solamente cuando vos miras una situación con los ojos del otro, vas a entender la situación de él. Y con este marco vamos a entrar en el tema de hoy, porque lo que está pasando ahora no se explica solo con un titular, ni con mucha cháchara, ¿no? Ni con estas frases que uno va aprendiendo, sino se explica entendiendo que el tablero global, que los actores piensan diferente y que en este momento, les guste o no a cualquiera, Rusia está jugando una fase donde ya no actúa para agradar ni para justificar, sino para cerrar los objetivos. Y en eso el mundo real, en el mundo real trae muchas consecuencias. Así que bueno, todo eso nos deja frente a una verdad bastante rara, si se quiere. No estamos ante una secuencia de hechos aislados, sino de una fase nueva. Y cuando las potencias dejan de explicar y empiezan a ejecutar, cuando ya no busca convencerse y resolver, el tablero entra y otra lógica, ¿no? Y es ahí donde ya no son suficientes los eslogans, las frases hechas, las miradas morales o la propaganda. Fácil, ¿no? Todo eso deja de servir. Así que para entender lo que está pasando ahora, no alcanza con indignarse, no con repetir lo que circula en los medios hegemónicos de comunicación, sino que hay que leer la jugada completa, ¿no? Y ver qué se mueve, qué se acelera y que ya no vuelve atrás. Eso no se hace desde el humo, ¿sí? Se hace desde la estrategia